Ya yendo a la iglesia conocí a Julio, nosotros nos casamos, tuvimos una niña y él quería, pues, como es tan católico, bueno, bauticemos a la niña, que la niña crezca en un colegio católico. Va a estar sin una religión, quién la guíe, quién la lleve. ¿Cómo así que no importa? ¿Se va a volver hippie, marihuanera? O sea, ¿fuiste víctima de un acoso sexual o de un abuso sexual de un sacerdote? Pero a mí me aterra eso, yo de solo pensar que mi hija puede pasar lo que yo pasé. No se puede negar los hechos de pedofilia en la Iglesia Católica. El tamaño del pene de un hombre al ane de un niño. Horrible, horrible. Aquellas personas que piensan que el Papa está renunciando porque hay una crisis, había que decir, hubiera renunciado al principio. Tú me estás diciendo que tú crees que el Papa renuncia para evadir la responsabilidad. ¿Sí? El nuevo Papa tiene que ser profético y reformista y acabar con esa cultura de encubrimiento. Yo no pienso que ninguna humanidad, de ninguna otra manera, puede regenerarse y aceptar la iglesia con brazos abiertos cuando ellos están permitiendo todos estos horribles Pero el juicio crímenes, tiene que empezar. Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo: los hombres se empeñan en creer en Dios porque no confían en sí mismos. Un cordial saludo y bienvenidos a este programa especial de Caso Cerrado. Vamos a invitar a que pasen los litigantes, por favor, señor director. Doctora Polo, hay delitos que ni yo ni Dios perdonamos. No voy a aceptar que esta mujer guíe la vida espiritual de mi hija. Doctora Polo, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Isabel, tú eres la demandante del caso. Doctora. Estás demandando a Julio. Explícame por qué lo demandas y lo que pides para resolver este caso. Doctora Polo, yo pido el divorcio y la custodia total de mi hija. Ok, o sea que Julio es tu esposo. Sí. Y tienen una hija. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 10 años. Tienen 10 años de matrimonio. ¿Y qué edad tiene la niña? Nuestra hija tiene 8 años. 8 años. Y tú quieres el divorcio y la custodia total de la niña. ¿Eso significa que no quieres que él comparta contigo la responsabilidad de la crianza de la niña? Sí, doctora, yo no quiero que él vea más la niña. Explícame cuáles son las alegaciones, cuál es la razón de causar que este hombre no tenga una relación con su hija. Bueno, doctora, pues mi vida no ha sido fácil. Yo soy hija de una madre separada, muy católica mi madre. Asistía a misa cada 8 días, me obligaba a mí a ir a la iglesia. Siempre me decía, ve, ayúdale al padre, prepara la misa, ayuda a organizar, ayuda a preparar. Y éramos otras niñas las que siempre estábamos ayudando. Resulta que un día el padre siempre hacía retiros espirituales, entonces mi madre decía, no, ve, que es bueno, métete a la iglesia, la fe ante todo. Pero resulta que era de quedarse 1, 2 noches. Es bien difícil, la verdad, para mí, porque pues yo era muy chiquita y este padre nos llevaba a un sitio, nos decía, ven, siéntate aquí al lado mío, acaríciame, me acariciaba a mí también. O sea, ¿fuiste víctima de un acoso sexual o de un abuso sexual de un sacerdote? Para mí no fue fácil, yo no pude contar con el apoyo de mi madre. Ella obviamente no me iba a creer porque ella amaba su iglesia, respetaba mucho al padre. Me quedé callada por mucho tiempo hasta que encontré el apoyo en una monja del colegio en el que yo estudiaba. Pero la verdad que el apoyo que ella me dio fue simplemente unas palabras de aliento. Tranquila, que Dios nos va a ayudar a solucionar. O sea, no llamó a la todo. policía, no delató el crimen. Nada, porque ella decía que nadie me iba a creer, que era la palabra de una niña
contra la palabra de un señor que tenía todo el poder. Claro. Entonces, pues yo le comenté a la madre, ella me ayudó pues como dándome algo de tranquilidad. Sé que ellos tuvieron una discusión, después de eso a él lo trasladaron a otra ciudad, algún tiempo después el señor murió, no volví a saber nada de él, pero yo crecí con eso en mi alma, en mi corazón, el sentir que alguien había abusado de mí. Y alguien alguien que se supone que lo que haga es protegerte, guiarte y enseñarte. Exactamente. Horrible. Bueno. Entonces, bueno, yo seguí yendo a la iglesia porque era algo que mi mamá quería que yo hiciera, algo contra lo que yo no podía ir. Ya yendo a la iglesia conocí a Julio, nosotros nos hicimos pareja, nos casamos, tuvimos una niña. Y él quería, pues, como es tan católico, bueno, bauticemos a la niña, que la niña crezca en un colegio católico. Pero a mí me aterra eso, yo de solo pensar que mi hija puede pasar por lo que yo pasé. Pero la niña ha estado en una escuela católica, es una niña de 8 años. Ella está en una iglesia, está en un colegio católico. Okay. Y va a seguir yendo. No, Julio. Va a seguir yendo porque el divorcio viene va a seguir yendo. Exactamente, porque yo quiero proteger un momentito, mi hija. pero tú tuviste esto cuando eras pequeña, luego creciste, continuaste participando. ¿Se casaron por la iglesia católica? Doctora, cuando yo la conocí, claro. Okay, has permitido, ya lo asumiste. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te ha hecho cambiar ahora? ¿Que has venido ahora a pedir el divorcio? ¿Qué ha pasado con tu esposo y con la niña? Que hace un año empezamos los preparativos. La niña quería hacer la primera comunión porque ella ha de ver en el colegio todo el proceso que se lleva. Entonces yo hablé con Julio, le comenté todo lo que me ha pasado. Le dije, mira, cuando yo era chiquita me pasó esto. Yo no quiero que la niña viva esto. Él simplemente me dijo, no, tranquila, eso te pasó a ti, olvida. Pero es que eso uno no lo puede olvidar. Si lo acepté yo, o sea, ¿tú crees que a mí me pasó? Revivió los sentimientos. Exactamente. Porque la niña ha crecido un poco más. Pero ¿ha habido algo más que te ha molestado, que te ha causado dudas, que te ha causado...? Bueno, entonces, ahora ya con la renuncia del Papa, ¿por qué renunció a él? Porque él está viendo que hay niños abusados, que él renunció porque, que los padres no hacen las cosas con los lineamientos de la fe como deberían ser. O sea, tú me estás diciendo que tú crees que el Papa renuncia para evadir la responsabilidad de delatar a los depredadores sexuales. Exactamente. En vez de enfrentarlo, descomulgarlos y que ellos puedan ser judicializados como las personas normales. Entonces él renuncia como para, o sea, decir, no puedo ya con este caso, no puedo contra la iglesia que quiere proteger a estas personas que están violando niños, que están abusando de niñas, y eso es lo que Julio no quiere entender. Entonces yo me vine para acá para traer a mi hija, separarla de él, separarla de su iglesia católica, meterla a otro colegio y que ella cuando esté más grande tome la decisión. No estoy de acuerdo con eso, discúlpame, o sea que realmente este divorcio todo viene a raíz de la religión. Doctora, ¿puedo hablar? Sí, doctora. Doctora, por favor. ¿Te parece justo que la niña vaya a pasar, tiene 8 años, a los 10 años, va a estar sin una religión, quién la guíe, quién la lleve? ¿Cómo así que no importa? ¿Se va a volver hippie, marihuanera, emo? Ok, doctora, vamos a hacer un corto receso, Julio, y a la vuelta respondes a la demanda de tu esposa y analizamos la pregunta que has hecho. Que básicamente tú dices que la religión previene que los seres humanos se descarrilen. Nos en da otras la guía, palabras, tú piensas que los ateos todos son marihuaneros, todos son hippies y desastrosos. Exactamente. Regresamos después de este corto receso. Aquellas personas que piensan que el Papa está renunciando porque hay una crisis, había que decir, hubiera renunciado al principio. No se puede negar los hechos de pedofilia. Desde 1945 a 1981, y usted lo sabe muy bien, hubo más de 10.000 a 20.000 casos de abuso. El padre me reconoció. Saqué mi arma y le disparé. Todo lo que me dijeran yo... ¿Mataste al cura, hijo? Caso cerrado.